Pues también le damos la bienvenida, no sé si habrá alguna visita por ahí. Creo que ya todos son de casa, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos a cada uno de ustedes aquí que se han dado cita en este lugar. Y bueno, pues el tiempo pasa tan rápido, ¿verdad? Que ya estamos en el segundo mes del año. Y si no aprovechamos bien el tiempo, pues, ¿verdad? Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, según el capítulo 5 de Efesios. Y estamos aprovechando bien el tiempo cuando venimos a la iglesia. Cuando usted está aquí en la iglesia, no está perdiendo el tiempo, lo está aprovechando. Porque hay mucha gente que está allá afuera perdida, embriagándose, fiestando. Esos sí están perdiendo el tiempo porque están perdiendo tanto su dinero en los vicios como el tiempo que están gastando sin ningún provecho. Pero cuando venimos a la casa de Dios, aquí se viene a aprovechar el tiempo porque usted adora a Dios. Él merece ser alabado, adorado, glorificado, lo honramos cuando venimos a su presencia. Pero también Él nos habla por medio de su palabra y cuando Él nos habla, recibimos bendición de Dios. Porque Él nos habla para nuestro bien, para que caminemos en justicia, para que caminemos en rectitud, para que caminemos en santidad. Y ahora Él nos va a hablar por medio de su palabra en este mensaje que vamos a empezar ahora. El título de este mensaje es El orden en el hogar y el orden en la iglesia. Vamos a estar hablando de que Dios estableció el orden tanto en el hogar como en la iglesia. Entonces vamos a aprender el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Y todo empieza en el hogar. Todo empieza en el hogar porque en el hogar está la familia. Y ahí empieza el orden. Cuando venimos a la iglesia, también aquí Dios estableció un orden. Entonces vamos a estar aprendiendo esos principios de Dios. Vamos a ir al capítulo 128 de Salmos y el versículo 1 al 4. Salmo 128 del 1 al 4. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Tema a Dios. Si tú temes a Dios, ahí no dice que tienes que ser perfecto. Ahí no dice que tienes que guardar todos los mandamientos. Lo único que nos dice allí es el que temas a Dios, que temamos a Dios. Temer a Dios es pensar en Él, es saber que hay, por ejemplo, en estos, aquí en Remanente Fiel tenemos servicio los domingos, los miércoles y los viernes. Si tú te esfuerzas a venir estos días que estamos dando servicios, es porque tú tienes hambre de Dios, es porque tú temes a Dios. Y si tú te esfuerzas a venir tan siquiera 1 o 2 días, es porque temes a Dios. Aquí no vamos a juzgar a que todo el mundo tiene que llegar todos los días porque sabemos que el trabajo a veces no nos permite venir a la casa de Dios. Pero si tú eres una persona que teme a Dios, cuando tú no puedes llegar a la casa de Dios, tú te sientes mal. Yo casi nunca falto a los servicios en toda mi vida, lo que tengo de cristiano. Pero las pocas veces que yo he faltado a algún servicio, donde quiera que esté, yo me siento mal porque digo, yo debería estar en la casa de Dios. Yo debería estar en el servicio. Y me siento mal porque por alguna razón, ¿verdad? Cosas de la vida que no pude llegar a algún servicio, entonces yo me siento mal. Y si tú te sientes mal cuando no vienes a un servicio, es que tú temes a Dios. Es que tú temes a Dios y como tú temes a Dios, no porque no viniste a ese servicio ya Dios te va a maldecir. No, Dios no maldice a nadie. Dios bendice. Dios es para bendecirnos. Pero cuando tú eres temeroso de Dios, siempre vas a tener ese temor de que quieres agradar a Dios en todo tiempo. Siempre vas a querer tener ese deseo de servir a Dios en cualquier, ¿verdad? En cualquier posición que Dios te lo permita. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es querer agradar a Dios, es que vamos a evitar el pecado, es que vamos a vivir en santidad. Todo eso es temer a Dios. Y si tú eres una mujer o un hombre que teme a Dios,
en esa forma, pues tú eres un hombre bendecido o una mujer bendecida. Porque Dios lo dice en su palabra. Bendecido el hombre que teme a Jehová. Y ahí todos esos versículos que leímos son bien preciosos porque ahí habla de la familia también. Habla de la esposa, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que trata de vivir la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 2, para volverlo a leer para los que no pusieron atención: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando tú trabajas, de lo que tú trabajas, de ahí comes. Dice que comerás del trabajo de tus manos y te irá bien. Y el versículo 3 dice: tu mujer, si eres un hombre casado, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea que hasta tu mujer va a ser bendecida si tú eres un hombre casado, solamente porque tú temes a Dios. La bendición va a alcanzar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. Es por eso que los varones, principalmente, que somos la cabeza del hogar, tenemos que primeramente afianzarnos de Dios, estar bien agarrados de Dios, estar bien cimentados, estar bien comprometidos con Dios, porque la bendición va a empezar en la cabeza, en el esposo, después en la esposa y luego en los hijos. Toda la familia es bendecida cuando el hombre teme a Jehová. Y el que no tiene esposo, pues la mujer, que es la cabeza de la casa. En este caso, cuando no tiene esposo, pues la mujer es la que lleva las riendas del hogar, como dicen, porque no está el marido, no está el esposo. Entonces de eso vamos a estar hablando, del orden en el hogar y el orden en la casa de Dios, en la iglesia. De eso vamos a aprender hoy. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen el orden, pero hay muchos que están empezando, y a causa de los que están empezando, yo quiero traer estas enseñanzas para que vean cuál es el orden. Porque Dios nos habla desde el más pequeño hasta el más grande, aquí. Y queremos que todo el mundo entienda el orden de Dios para la humanidad. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Y como Dios estableció la familia, Dios también estableció el orden en la familia. Dios estableció la familia. Dios es el que fundó todo el mundo, el universo, y el que hizo al hombre, y el que también formó la familia. Dios primeramente formó al hombre del polvo de la tierra. Después dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, según Génesis 2:18. Conocemos ese versículo. Sabemos que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Sabemos que el hombre fue formado del polvo de la tierra, Dios con sus manos lo formó. Y después de que lo formó, vio que el hombre estaba solo, porque todo lo que Dios creó dijo que era bueno. Todo lo que Dios fue creando y vio Dios que era bueno. Y cuando formó al hombre, este fue lo que dijo que no estaba bueno, que el hombre estuviera solo. Hizo un buen trabajo en el hombre, lo formó, lo hizo bien, lo hizo perfecto al hombre. Pero después se dio cuenta que todas las criaturas de la tierra tenían su pareja para procrearse. Sabemos que Dios hizo la vaca, el caballo, todos los animales, y a todos les dio su pareja. Entonces Dios quería que todo lo que Él creó se siguiera procreando, que se procrearan, que se multiplicaran. Pero cuando vio al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Fue en este versículo que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué dijo? Le haré ayuda idónea, le haré una compañera para que esté con él, para que no se siente solo. Es por eso que los hombres debemos de tener nuestra compañera, porque no es bueno estar solos. Porque la esposa es la ayuda idónea que dice aquí este versículo. El hombre que no se quiera casar, pues en realidad va a sufrir, porque se va a casar y se va a quedar solo toda su vida y no va a tener una compañera. Hay hombres que no se quieren casar, no sé si por egoísmo, no sé por no compartir lo mucho que tienen o lo que no tienen, a lo mejor, que a lo mejor dicen no lo voy a mantener, no sé. Pero yo conozco hombres y familiares que no se han casado y ya son de mi edad y mayores que yo.
Entonces, no es bueno que estén solos, porque sus papás mismos le dicen, mira, ¿quién te va a cocinar cuando yo falle, cuando yo muera? Se van a quedar solos, van a sufrir. Entonces, cuando tienen su compañera, se acompañan el uno al otro, porque también dice un versículo, hay del solo, porque cuando cae no hay quien lo levante. Por eso son dos mejores que uno, porque cuando uno cae, el compañero lo levanta. Pero hay del solo que cuando caiga no hay quien lo levante, dice un versículo. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso dijo, le voy a hacer ayuda idónea para él, para que lo acompañe y para que lo ayude. Entonces, todo hombre debería tener su compañera, ¿verdad? Ese es el orden de Dios. Pero el que no se quiere casar, también Dios no lo obliga a casarse, ¿verdad? Eclesiastés 4:10, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Está hablando de una caída física, pero también puede ser en debilidades espirituales que a veces uno tiene cuando el hombre está desanimado y la compañera está a su lado, le dice, mira, no te desanimes, sigamos adelante, levántate, sigamos peleando, sigamos luchando. Es tanto espiritual como también físicamente, si se cae lo puede levantar. Entonces, en todas las áreas se necesita la compañera, el hombre, porque es mejor ser dos que uno. Entonces, ese es el hombre. Vamos otra vez a Génesis. Si nos brincamos del capítulo 2, versículo 18, lo leímos. Si nos brincamos al 21, y del 21 al 23, ahí es cuando Dios formó a la mujer de la costilla del hombre. Dice el versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así fue lo que sucedió. De la costilla, por eso nosotros debemos llamar a nuestra compañera, porque es de nuestra propia carne. Cuando nos unimos en matrimonio, dice que somos una sola carne. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la compañera que Dios nos ha dado es como si fuera de nuestra carne, que lo que le pase a ella nos debe de doler a nosotros. Lo que le suceda a ella nos debe de afectar a nosotros, tanto para bien como para mal. Porque somos una sola carne. Vamos al final a hablar de lo que es el matrimonio. Entonces, aquí fue donde Dios estableció el matrimonio, porque dice el versículo 24, ahí en el versículo 24 estableció el matrimonio. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne cuando se unen en el matrimonio. Al unirnos en matrimonio, ya no somos dos, sino uno. Una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Dos personas en una sola carne. Eso es lo que Dios estableció como matrimonio. Los dos serán una sola carne. Entonces, desde el principio así fue como Dios lo estableció. Pero ahora las leyes terrenales han cambiado estos principios y establecidos por Dios mismo, y por tanto, al cambiar el orden, lo han alterado y ahora tenemos un desorden mundial en la familia. Porque Dios dijo, entre un hombre y una mujer es el matrimonio. Pero ahora las leyes lo han alterado, por lo tanto, es un desastre ahora con lo que las leyes terrenales han inventado, quitando la ley de Dios y estableciendo sus leyes. Y eso no funciona. Porque lo que Dios estableció es lo que funciona, lo que el hombre establece no funciona si no está en el orden de Dios. Todo lo que Dios creó y estableció en su ley es bueno, pero el hombre ha venido echando a perder todo lo establecido por Dios con sus ideas y pues cosas torcidas que creen que son más inteligentes que Dios, y en su rebeldía en contra de los principios de Dios tenemos ahora la sociedad que estamos viendo y que estamos viviendo.
Porque ahora no solamente ves un hombre y una mujer juntos, ahora ves un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, y están quebrantando los mandamientos de Dios, estableciendo los suyos propios y creen que son más inteligentes que Dios, pero todo va de mal en peor porque eso es pecado delante de Dios. Cuando quitamos lo que Dios estableció y ponemos nuestras leyes y nuestras reglas, lo echamos todo a perder, porque no funciona lo que hacemos nosotros, funciona lo que Dios dijo que estableció. Dios es más inteligente que los hombres, pero a veces el hombre cree que con sus leyes que ellos inventan son más sabios y que todo va a ser mejor. No va a ser mejor, va a ser peor, porque la inmoralidad entra cuando se violan las leyes de Dios. La inmoralidad, la perversidad, el pecado, porque quitan las leyes de Dios para establecer las terrenales. Y la iglesia de Cristo, nosotros los hijos de Dios, no podemos estar de acuerdo cuando cambian las leyes que Dios estableció. Porque entonces nos unimos a la maldad, nos unimos al pecado. Por eso usted no va a ver ningún pastor que se una a las leyes que cambian la ley de Dios. Y si hay alguien que está de acuerdo, en realidad no es un hijo de Dios, no es un siervo de Dios, porque se une a la perversidad, a la maldad, al pecado. Pero todavía hoy en día hay siervos de Dios, hay iglesias conservadoras que no apoyamos las leyes que violan la ley de Dios. Toda ley que sea contraria a la ley de Dios, no podemos nosotros apoyarla. Incluyendo el aborto, que también dicen que el aborto es una ley que casi en todo el mundo ya pueden abortar. No podemos apoyar ni el aborto porque es un crimen. Es un asesinato el aborto. Cosas así, esas leyes que la gente, los gobiernos inventan, esas leyes son contrarias a la ley de Dios. Por lo tanto, nadie que es un hijo de Dios puede apoyar esas leyes, porque entonces nos unimos a la maldad y dejamos de ser hijos de Dios, que en realidad somos hijos de Dios si obedecemos su palabra. Pero la iglesia de Dios no debemos seguir las leyes, como acabo de decir, que son contrarias a los principios bíblicos, porque somos la luz del mundo, somos la luz en medio de las tinieblas. ¿Quién va a darles luz a la gente que vive en pecado, que vive en tinieblas, sino la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo somos la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y nosotros no podemos unirnos a las tinieblas, sino tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia de Cristo. Por lo tanto, no podemos unirnos a ningún reglamento o ley que sea contrario a la palabra de Dios, que Dios estableció desde tiempos antiguos en su palabra. No podemos no podemos nosotros apoyar en ninguna manera esas leyes, sino que tenemos que apoyar lo que Dios dice. Por lo tanto, hermanos, limpiémonos cada día de toda inmundicia y sigamos los principios establecidos por Dios en su palabra y sigamos dando testimonio en el hogar, en la iglesia y donde quiera que vayamos. Seamos luz en medio de las tinieblas, seamos de buen testimonio donde quiera que vayamos, porque somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que fue lavada con su sangre. Somos la iglesia que Dios rescató de la vana manera de vivir que vivíamos antes. Por lo tanto, tenemos que dar buen testimonio, siempre, todos los días. Aunque nadie te vea, pero Dios te ve. Dios nos ve donde quiera que andamos y sabe lo que hacemos y aún lo que pensamos. Por lo tanto, tengamos temor. Si tú quieres ser bendecido como iniciamos en el principio de la enseñanza, si tú quieres ser bendecido por Dios, tengamos temor de Dios. Y hagamos lo correcto para que Dios bendiga a nuestra familia, nos bendiga a nosotros y bendiga a nuestros hijos y toda nuestra familia, todo a nuestro alrededor, y bendiga a la iglesia también. Porque también la iglesia es bendecida cuando las familias son bendecidas. Porque venimos con bendición a la iglesia. Si tú eres bendecido en tu casa, Dios te bendice en tu casa y donde quiera que andes. Cuando tú vienes a la iglesia, tú eres de bendición a la iglesia. Tú eres de buen testimonio a la iglesia. Por lo tanto, es una iglesia bendecida
cuando todos en nuestro hogar, en nuestra casa, nos llevamos bien. Todo empieza en la casa, todo empieza en el hogar, como yo escribí aquí adelantito. Todo empieza en el hogar. Cuando en el hogar se sigue el orden de Dios, vamos a tener familias saludables, bendecidas y prosperadas. Porque todo empieza en el hogar. Acuérdese que Dios estableció la familia. Antes de establecer la iglesia, Dios estableció la familia. La iglesia de Cristo nació en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Allí nació la iglesia. Así es que la iglesia de Cristo tiene 2000 años, más de 2000 años. Pero la familia tiene desde que Dios, ¿verdad?, unió al hombre con una mujer. Desde que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Allí estableció Dios la familia, desde Adán y Eva y todos los hijos, y luego Noé en la siguiente dispersación. De ahí para acá las familias fueron establecidas por Dios. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel y yo te voy a bendecir y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. En el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham. Así es que Dios llamó familias primeramente para bendecirlas. Y ahora Dios tiene la iglesia y la iglesia se compone de familias. La iglesia se compone de familias y se compone de culturas también. Porque aquí en Remanente Fiel tenemos de diferentes culturas. Aquí hay de diferentes nacionalidades. Y cada uno de ustedes tiene su cultura y algunos tienen hasta un lenguaje diferente. Pero somos la iglesia de Cristo. Todos unidos somos la iglesia de Cristo. Porque todos somos lavados con su sangre. Y Dios así lo quiso hacer. Al principio, cuando vino Jesucristo, Él vino solamente para los judíos. Porque el capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que como los judíos lo rechazaron, aún lo llevaron a la cruz. Ahora después del aposento alto, después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, ahí dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios. La iglesia fue engendrada por Dios. Porque en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo fue derramado, Jesucristo les había dicho cuando ascendió al cielo, vayan al aposento alto y ahí esperen la promesa. El Espíritu Santo va a venir y los va a bautizar. Ahí fue donde el primer mensaje lo trajo el apóstol Pedro. 3,000 hombres se convirtieron. En el segundo mensaje, después de días, se convirtieron 5,000. Ahí fueron 8,000 almas que se agregaron a la iglesia. Ahí nació la iglesia y desde entonces las familias se reunían en sus casas. Si usted lee el libro de los Hechos, después del capítulo 2, capítulo 3, 4, ahí habla donde dice que se reunían en las casas y Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos por medio del testimonio de las familias que se reunían. Porque el Espíritu Santo se movía, hacían sanidades, milagros, sucedían muchas cosas por medio de los apóstoles, poniendo las manos en los enfermos, hacían milagros. Y la palabra de Dios prevalecía y seguía la gente convirtiéndose por medio de la palabra del Evangelio. Y desde entonces las familias se hicieron iglesia. Ya cuando se reunían las familias en las casas, ahí se empezó a hacer grande las congregaciones de tal manera que tuvieron que hacer templos. Porque así empezó la iglesia primitiva, dice que en las casas se reunían. Así como nosotros, Remanente Fiel, al principio nos reuníamos en casas. Pero hubo días donde ya no cabíamos en las casas y ahora tenemos este lugar. Para que ahora todas las familias lleguen aquí. Y solteros también. Y todo mundo que entre por esa puerta, que llegue aquí. Pero al principio fueron familias las que se reunieron. Y así Dios va agregando cada día los que han de ser salvos. Así Dios va trayendo, porque si estuviéramos en las casas no cabe toda la gente que llega. Es por eso que se tienen que abrir locales, iglesias, para que la gente
tenga un lugar donde congregarse. Pero en su casa, cada quien en su casa, con su familia, es luz también. Es luz, donde quiera que usted ande, es luz, porque Jesucristo es la luz que nos alumbró a nosotros y ahora nosotros somos luz en este mundo. Así es que empezó en las casas, las familias, Dios empezó a ministrar en las casas, tanto en la iglesia primitiva como hablando de remanente fiel. Pero ahora aquí todas las familias llegan. Todas las familias llegan aquí de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, pero todos somos hermanos en Cristo. Todos nos debemos de ver como hermanos. No importa la nacionalidad, no debe de haber discriminación ni racismo en la iglesia de Cristo. Porque si hay una persona que hace distinción de personas, esa persona en realidad no tiene el amor de Cristo. Esa persona tiene que nacer de nuevo si hace distinción de personas. Por eso Dios nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros con el amor de Cristo. Porque aunque no nos conocemos, aunque venimos de diferentes nacionalidades, pero nos une el amor de Dios. Nos une la sangre de Cristo. Y yo veo a cada uno de ustedes como si fuera mi hermano carnal de sangre, porque la sangre de Cristo es la que nos une. Y así debemos de ser todos, sin distinguirnos los unos de los otros. Ese es el amor de Dios. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar cuando venga por su pueblo. Una iglesia que no distinga quién es quién, sino que todos somos hermanos, hijos de Dios, lavados con la misma sangre. Esa iglesia viene a buscar a Jesucristo. Y Dios nos está ayudando a amarnos los unos a los otros, porque eso es el orden. Bueno, ¿cuál es el orden en el hogar? Yo escribí aquí. Primeramente, en el hogar debe de haber una cabeza, y esa cabeza debe de ser el varón, porque así lo estableció Dios desde el principio. Vamos a hablar lo que es en el hogar. Pero si falta el varón, entonces la mujer, la esposa, toma el cargo y viene a ser la cabeza del hogar, la cabeza de la familia. Pero el varón es el que debe ser la cabeza porque es establecido por Dios. Pero ya cuando el varón ya no está, la mujer es la encargada, la madre de los hijos, es la que es la cabeza del hogar. Entonces a esa mujer la deben de obedecer sus hijos, porque ella es la que manda en el hogar, ella es la que hace las decisiones. Pero cuando son los dos, cuando son la pareja, el hombre es el que toma la última palabra y pueden compartir opiniones, porque también ese es el matrimonio, porque también no debe de haber una dictadura en el hogar. Porque hay hombres que dicen, bueno, yo soy la cabeza, yo hago lo que yo quiera y lo que yo diga, eso se va a hacer. No. Hay que tomar en cuenta las opiniones de la esposa, porque ella es la ayuda idónea que Dios nos ha dado. Dios le da sabiduría a la esposa para decirnos, mira, esto vamos a hacerlo así. Y cuando la mujer tiene la razón, también hay que hacerle caso, pero la decisión la toma el hombre. Ese es el orden. Pero las mujeres, la esposa, muchas de las veces tiene mejores ideas que el esposo. Y hay que escucharlas, porque si no entra el machismo. Hay mucho machismo a veces en los hombres, que se hace lo que yo diga, aunque esté mal, no. Cuando la esposa, Dios le da sabiduría, también hay que escucharla y también hay que obedecer si es que esa opinión viene de Dios, con la sabiduría que Dios le da, para que funcione bien el matrimonio. Todo eso se tiene que tomar en cuenta en el matrimonio, en el hogar. Porque no vamos a ser machistas tampoco, ni vamos a ser dictadores de que se hace lo que yo diga y aquí yo mando. No, el que manda es Dios, porque primeramente es Dios la cabeza del hogar. Porque también el Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Primeramente es Dios. El varón se tiene que someter a Dios, porque Dios es el que manda en el hogar. Dios es el que estableció el hogar, el que estableció la familia. Entonces el varón se tiene que someter a la ley de Dios. Y la mujer va a obedecer al esposo. Pero también, como vuelvo y repito, la mujer tiene buenas ideas a veces. Y es de gran ayuda al varón cuando la mujer es sabia. Porque hay un versículo que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer es muy importante en el hogar que tenga sabiduría.
Por eso la mujer siempre debe estar también dependiendo de Dios, buscando de Dios. Cuando tú tienes una mujer que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, tú tienes un tesoro contigo. Porque esa mujer te va a ser de ayuda. No te va a ser de estorbo, te va a ser de ayuda. Porque siempre va a buscar la ayuda con Dios, para que Dios le dé sabiduría en todas las áreas del matrimonio. Dice allí Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer necia es una mujer que no teme a Dios. Es una mujer que no le importa las cosas de Dios. No le importa ni siquiera si existe Dios o no. Esa es una mujer necia. Pero la mujer sabia, la mujer que teme a Dios, la mujer que cree en Dios y que busca de Dios, es sabia y Dios le da sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Va a ser sabia para hacer decisiones, va a ser sabia para hablar con su marido, va a ser sabia para en vez de destruir, va a edificar. Va a buscar la dirección de Dios. No va a hacer las cosas a su manera, no va a hacer las cosas con sabiduría humana, sino que va a buscar la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios para poder edificar su casa. Esa es una mujer sabia. Y si tienen hijos, hablando del matrimonio, por ejemplo, hablando de una pareja, el hombre es cabeza del hogar. La mujer se somete al varón. Y si tienen hijos, los hijos se someten a los padres y los deben de honrar. Este es el orden de Dios en la familia, en el hogar. Cuando son un matrimonio, antes de que tengan hijos, el hombre como quiera sigue siendo la cabeza. La mujer se va a someter al varón. Pero ya cuando tienen hijos, los hijos van a someterse a los padres, a los dos, y los hijos van a honrar a los padres, a los dos. No van a hacer distinción. Los hijos tienen que amarlos a los dos por igual y tienen que respetarlos a los dos por igual. No tienen que hacer más por uno que por otro, sino que son los padres, se les debe honrar igual al hombre como a la mujer, igual al padre como a la madre. Ese es el orden de Dios. No debe de haber distinción. Y los padres tampoco no deben de buscar favoritismo. No puede usted decirle a su hijo, ¿verdad que tú me quieres más a mí que a tu mamá? No, porque lo estás echando a perder. Lo estás enseñando a ser perverso. No, enséñale a que ame a su esposa, a su mamá. Enséñalo a que la ame. No le digas, ¿verdad que me ama más a mí que a ella? No. ¿Verdad que me ama más a mí que a él? No. Porque eso es ensuciando sus mentes, echando a perder sus mentes. Porque ellos están bien sensibles y todo lo van a absorber. Entonces tenemos que ser sabios para nosotros enseñar a nuestros hijos a que nos honren. Mi esposa siempre, como cuando es su cumpleaños o algo, alguna celebración, dice, dile a mis hijas que hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué? Para enseñarles el orden. Porque se les olvida. Se les olvida que hay que honrarla. Y creo que ahora se me olvidó esta vez que pasó, ahora que me estoy acordando. Y me lo recordó. No le recordaste. Porque a veces se nos olvida por andar, ¿verdad? Y tocó un domingo, pues ese domingo estoy siempre yo buscando el rostro de Dios ahí con el mensaje. Pero eso es bueno porque si uno no enseña a sus hijos a honrar a la esposa, a la mamá de ellos, entonces ¿quién los va a enseñar? Es por eso que el esposo y la esposa tienen que ponerse de acuerdo para hacer que los hijos los honren tanto al uno como al otro. Porque ese es el orden de Dios. Para que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios, con el respeto y para que nuestros hijos también sean bendecidos. Porque cuando nuestros hijos obedecen a los padres, son bendecidos también por Dios. Solo por la obediencia a sus padres. Y ya cuando son un poco grandecitos, no son muy obedientes porque quieren hacer lo que quieren, pero tienen que obedecer a sus padres porque ese es el orden. Aunque no les parezca, aunque diga yo no quiero, pues te conviene obedecer porque vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Aunque tú digas, no, mi mamá es una anticuada, no, mi mamá es muy religiosa. No, pero ella sabe lo que te dice y sabe lo que te conviene. Entonces es mejor que obedezcas porque nosotros tenemos
más experiencias que nuestros hijos. Entonces a los hijos lo que les conviene es obedecer, porque ahí está la bendición, en la obediencia a los padres. Ese es el orden de Dios. Y vamos a ir ahora a Efesios, donde habla de la familia. Vamos a ir a leer largo y corrido, pero como quiera vamos a terminar ya en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Efesios y luego vamos a ir a Primera de Pedro y a lo mejor en Colosenses, ahí terminamos. Efesios capítulo 5, versículo de 21 al 33. Ahí habla del matrimonio, habla del sometimiento. Empieza diciendo ese versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza diciendo el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tenemos que leer pausadamente para entender bien. Dice que las casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero ese marido también tiene que amar a Dios primeramente y amar a su esposa. Para que si tú quieres que tu esposa se someta a ti, entonces tú tienes que ser un hombre de Dios. Tienes que ser un hombre que ama a Dios para que tu esposa se someta a ti voluntariamente. Porque ese es el orden. Primeramente hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí compara a la mujer con la iglesia y compara a Cristo, ¿verdad?, que es la cabeza, así como el varón es la cabeza en el hogar. Compara que Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es cabeza del hogar, la mujer se somete al marido y también la iglesia se somete a Cristo. Es un ejemplo, tanto de la iglesia, tanto de Cristo, tanto de la mujer, tanto del varón, es un ejemplo. Y ese es el orden de Dios. Ese es el orden que Dios quiere que sigamos, tanto en la casa como en la iglesia. Aquí la iglesia no hace nada si no es para agradar a Cristo, porque Él es la cabeza de este ministerio. Aquí el hecho de que yo sea el pastor no quiere decir que yo soy el que manda aquí, no. El que manda es Cristo. Nosotros solamente somos colaboradores, los unos y los otros. Somos siervos de Dios, trabajando para Dios en la obra. Pero el dueño de la obra es Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia se va a someter a Cristo, de tal manera que no vamos a hacer nada que Jesucristo nos dice que hagamos. Tenemos que hacer todo lo que Él dice porque somos su iglesia. Entonces los que predicamos y los que enseñamos ayudamos a toda la iglesia a obedecer a Dios por medio de la enseñanza, como en este caso. Entonces es un ejemplo bien claro de que el esposo es cabeza del hogar, como Jesucristo es cabeza de la iglesia, y la mujer se va a someter al esposo y la iglesia se somete a Cristo. Ese es el orden de Dios. Dice el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice allí. Si la iglesia se somete a Cristo, así también con ese ejemplo, las casadas se van a someter a sus maridos en todo. Porque sus maridos son siervos de Dios. Sus maridos no le van a decir que hagan cosas malas. Si su marido le dice que haga una cosa mala, pues entonces no es un siervo de Dios. Entonces el marido tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para ser obediente a Dios. Para que así la esposa pueda someterse. Porque si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo va a dirigir el hogar? Pero cuando tiene conocimiento de Dios y temor de Dios, va a buscar dirección de Dios y la esposa se va a someter al marido voluntariamente, porque ese es el orden. Y allí va a haber orden y va a haber bendición. Dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos toca a nosotros los maridos. Así como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así también nosotros debemos de amar a la esposa y así como Jesucristo se entregó por ella, así también nosotros debemos de darnos el todo por la esposa, porque la esposa es tipo de la iglesia. Entonces Jesucristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Nosotros también, si aceptamos a la mujer como nuestra esposa,
entonces también nosotros hay que amarla como Jesucristo ama a la iglesia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también hacer nuestra parte. Que así como nuestra esposa queremos que se someta, nosotros también tenemos que obedecer en amarla a ella. Porque si tú amas a tu esposa como marido, ella voluntariamente se va a someter. Porque ellas lo que quieren es sentirse amadas por el marido. Y si tú las entiendes, las comprendes, las tratas bien como un vaso frágil, pues ella se va a someter a ti voluntariamente. Porque la mujer lo que quiere es amor, lo que quiere es un buen trato. Y si tú le das amor y buen trato, lo demás voluntariamente ella va a ser obediente a ti, se va a someter a ti. Porque el orden tú lo empiezas con amarla a ella. ¿Están entendiendo los varones? Ok. Porque como está todo callado, digo, no sea que me los esté echando de enemigos. Sigue diciendo el versículo 26. Sí, porque cuando son machistas dicen, no, ese pastor está mal, mira, dice que hay que amarla y empiezan a hablar mal de ella. No, pues es que hay que amarla primero para que ella se ponga, ¿verdad?, en orden también. Dice el versículo 26, dice, hablando de la iglesia, dice que Jesucristo se entregó por ella para amarla, dice ahí, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo se entregó a su iglesia y la lavó con su sangre, con la palabra de Dios, la santificó, y ahora Él es la cabeza de la iglesia y Él se entregó en todo por la iglesia, dio su vida por la iglesia. Así nosotros también, cuando nos unimos a nuestra esposa, nos debemos de entregar en todo a nuestra pareja, a nuestra esposa, así como Jesucristo se entregó en todo. El versículo 27, hablando de la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sigue diciendo vamos a ir hasta el 33. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si tú te amas a ti mismo, tú tienes que amar, así como tú te amas, amar a la mujer. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando yo amo a mi esposa, yo me estoy amando a mí mismo, porque ella es mi cuerpo, ella es mi carne también. Así es que el marido debe de amar a la esposa como a sí mismo, como su propio cuerpo. A ti te duele lo que te pasa, también te debe doler lo que le pasa a tu esposa. Si la ves triste, tú tienes que ver por qué está triste. Tienes que preguntarle qué te pasa, en qué te puedo ayudar. Si está contenta, únete al gozo, únete ¿verdad?, al gozo que tiene ella. Todo nos tiene que afectar tanto en lo positivo como en lo negativo. No podemos ignorar los sentimientos de ellas. No podemos ignorar el dolor que ellas estén pasando. Nos tiene que doler, nos tiene que afectar de un modo u otro. Ese es el matrimonio, esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Los matrimonios, así como Jesucristo con la iglesia, así nosotros también con nuestra esposa. Y de igual manera. Sigue diciendo el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Jesucristo es el que sustenta a la iglesia. Y así también dice que si tú te cuidas tu propio cuerpo, tu cuerpo en realidad es tipo tu esposa, así como también ella tiene un cuerpo, pero ya son una sola carne. Lo que le sucede a ella te afecta a ti. Y tú cuidas tu cuerpo, pues también tienes que cuidarla a ella también. Porque lo que te duele a ti, lo que le duele a ella, te duele a ti. Lo que le pase a ella, te afecta a ti. Sigue diciendo el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, hablando de la iglesia, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí ya está hablando de la mujer, del matrimonio. Cuando nos unimos en matrimonio,
los dos somos una sola carne. Nos duele tanto al uno como al otro lo que nos esté pasando, nos afecta o si es de gozo, de regocijo, nos regocijamos también los dos, igualmente. El 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y ahí concluye hablando del matrimonio. En otras palabras, cada uno de vosotros, dice, ame también a su esposa, a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido, sométese a su marido. Y ese es el orden establecido por Dios. Y si ese es el orden que está en tu casa, en tu familia, eres una familia bendecida o eres una familia prosperada por Dios, porque estás siguiendo el orden de Dios. Porque tú te sometes a tu esposo te ama, te sientes amada por tu esposo, y ese es el orden de Dios. Ahora falta que los hijos se sometan a los padres, porque también aquí habla en el capítulo 6 habla de los hijos. Capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Aquí le toca a los hijos en el hogar. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, aquí nos toca a nosotros también, que tenemos que tener buen trato con los hijos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces nuestros hijos, cuando ya están un poco grandecitos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los adolescentes, porque a veces los podemos avergonzar en delante de otros compañeros. Por eso dice que no seamos austeros con ellos. No hay que avergonzarlos, no hay que hacerlos sentir mal, no hay que hacerlos que se enojen. Hay que tratarlos con disciplina, como dice allí, con disciplina y amonestación, pero no hay que ser severos con ellos. Acordémonos que nosotros también fuimos adolescentes y también nosotros pasamos por circunstancias que a mí una vez me avergonzó mi papá. Y eso siempre pues ahora me dijo mi esposa, dice, ¿qué hiciste tú? Dice, no sé dónde salió mi esposa, que veníamos en el camino. Dice, ¿qué hiciste tú de niño? Dice que nunca se te va a olvidar. Pues esta es la que nunca se me va a olvidar. Hasta ahorita me dije, pues no sé ni qué. Esto es lo que nunca se me va a olvidar, que yo ya tenía como mis 10 años a lo mejor, o 12, sí, como alrededor de entre 11 y 12 a lo mejor, porque ya me daba vergüenza algunas cosas. Y resulta que yo ya no estaba yendo a la escuela en esos días, porque resulta que un tío mío, que supuestamente sabía cortar el pelo, pero no sabía, entonces me dejó todo trasquilado, todo por ningún lado. Y allá decían, cuando tú salías a la calle, te decían tus compañeros, te mordieron los burros, ¿verdad? Porque mordida por todos lados, bien feo que lo dejaban a uno, porque pues sin experiencia y con unas tijeras de mano. Y bueno, todo era manual. Y resulta, pues yo ya me daba pena, ya me daba vergüenza. Cuando yo me miré, pues me vi bien feo. Dije, pues sí estoy feo, y luego con este pelo así, no, pues dejé de ir a la escuela. Pues tú sabes, a mi mamá me le echaba al bolsillo, porque siempre la mamá es más suave. Pero después llegó mi papá, dice, ¿sabes qué? Que Carlos no ha estado yendo a la escuela. ¿Y por qué no ha estado yendo a la escuela? Pues porque anda pelón y le da vergüenza. No, pues no le hubiera dicho a mi mamá eso. Me agarra de la mano y me lleva hasta la escuela, hermano. Entró por las puertas de la escuela y está el maestro. Y en delante de todos los niños llega mi papá y le dice al maestro, maestro, aquí le traigo a este muchacho que no quiere venir a la escuela porque está pelón. Oh, olvídate. Yo quería meterme debajo de las bancas donde no me viera nadie. Y luego tener que soportar la mirada de todos los niños y todo el día y todos los días que seguían. ¿Usted cree que no me dio vergüenza? Pero mi papá en su ignorancia pues pensó que hizo bien. Pero eso nunca se me va a olvidar, porque yo tenía como, no sé, a lo mejor 10 años, pero ya sabía que eso era vergonzoso para mí. O sea que me restregó más la llaga en la cual estaba yo, sufriendo porque estaba pelón. Entonces, no hay que avergonzar a nuestros hijos.
Lo que les dé pena, que usted sabe que le dé pena, no lo avergüence delante de los demás, porque eso nunca se le va a olvidar, como yo. Nunca se me va a olvidar esto hasta que muera, yo creo. Ya esa es la contesta que le tengo a mi esposa de la pregunta que me hizo. Pues sí, no seamos austeros con nuestros hijos, no los irritemos para que después anden enojados contra nosotros por algo que les hicimos, pero sí hay que disciplinarlos, sí hay que amonestarlos también, como el Señor nos dirija, conforme a la palabra de Dios, pero sin alterar el orden, claro. Entonces ahí que Dios nos dé sabiduría para cómo tratar con nuestros hijos, de modo de que no los volvamos nuestros enemigos, sino antes nuestros amigos, pero con buenas palabras, con buena amonestación bíblica. Vamos ahora a 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 7 para terminar. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7, donde ahí también habla del orden en el hogar, de las esposas y los maridos, cómo deben de, casi lo mismo que en Efesios, pero aquí habla un poco con otras palabras el apóstol Pedro. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí este es un versículo clave, que no lo dice Efesios, que cuando una mujer se convierte a Cristo y su marido no es creyente, se debe de someter a su marido como es el orden, para que su marido venga a los pies de Cristo. Porque cuando el marido ve que la esposa anda en santidad, que la esposa se somete, que la esposa es amable con él, el marido va a decir, bueno, en esa iglesia donde está yendo, le están enseñando bien, y eso es lo que yo quiero, una esposa que se someta, una esposa que me entienda. Y cuando ve el marido que su esposa está cambiando, que su esposa está siendo mejor, que ya no anda, que ya no lo maltrata con palabras, que ya se somete, pues el marido va a decir, bueno, yo también quiero ir a esa iglesia porque mi esposa está cambiando. Es lo que está diciendo este versículo, para que sus maridos sean ganados por medio de la conducta de ellas. Pero si la mujer no va a cambiar en la iglesia y va a ser en la casa un desastre, pues el marido no se va a convertir. Así es como muchos se convierten por la conducta de las mujeres. Cuando ya se portan bien en su casa, ahí es cuando los maridos dicen, yo quiero conocer esa iglesia, porque le están enseñando bien, ya que ella está cambiando. Eso era lo que yo quería decir, eso era lo que yo quería al principio con mi esposa. Decía, bueno, te voy a llevar a una iglesia, pero tú tienes que cambiar. Pero yo pensé que yo tenía que seguir igual. Entonces me di cuenta que yo también tenía que cambiar. Entonces cambiamos juntos los dos, pero yo quería ver frutos en ella primero. Entonces siempre le decía, ¿ya te vas a enojar otra vez? Otra vez ya vas a... Entonces yo siempre la tenía con la mira encima. Siempre la tenía ahí. Cualquier cosita que ella hacía, mira, y eso que estás yendo a la iglesia, y eso que esto y lo otro, ya estaba, y aunque yo estaba yendo, pero yo quería ver frutos en ella primero. Yo solamente quería ver que ella cambiara, pero yo no pensaba que yo también estaba mal. Pero después me di cuenta que los dos necesitamos de Dios. Pero cuando vi los frutos en ella, poco a poco me di cuenta que sí, Dios nos fue ayudando hasta el día de hoy. Pero así es como se ganan los maridos cuando la esposa se convierte y es una sierva de Dios. Claro, el marido eso es lo que va a querer en su casa, una sierva de Dios. Y así también es lo que dice este versículo, para que sus esposos sean ganados, ¿verdad?, por la conducta de sus esposas. Sigue diciendo el versículo 32. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, hablando a la mujer, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de agrado y estima delante de Dios, que es de grande estima ante los ojos de Dios. Así lo que dice de la mujer, que no sea una mujer que le gusta exhibirse, que no sea una mujer que le gusta llamar la atención, sino que sea una esposa, ¿verdad?, que se vista moderadamente, no para llamar la atención, sino para agradar a su marido. No sea una mujer que ande por allí dando mal testimonio, sino todo lo contrario. Una mujer que se somete, una mujer que sabe conducirse bien. Eso es lo que dicen estos versículos.
Dice el versículo 5, vamos hasta el 7. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí va a poner de ejemplo a Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, aquí nos toca a nosotros, los maridos, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso nos toca a nosotros. Hay que vivir con ellas sabiamente. No hay que hacerlas enojar. Manténgala que siempre esté contenta su esposa, porque si se enoja, entonces cuando usted ore, las oraciones van a tener estorbo. ¿Por qué? Porque tienes contienda con tu esposa. Entonces tenemos que ser sabios nosotros con nuestra esposa. Que si la vemos triste, un poco enojada, un poco así, ¿qué te pasa? Hay que hacer las paces, como decimos, para que cuando vayamos a orar, entonces nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema entre nosotros. Entonces tenemos que ser sabios los varones. Cualquier cosa que veamos que nuestra esposa está mal, que está cualquier sentimiento, cualquier emoción que ella tenga, nos tiene que importar. No tenemos que ignorarla. Porque si tú la ignoras, tú te vas a ver como un hipócrita delante de Dios, como que todo está bien. Pero en realidad tu esposa necesita que tú la entiendas, que tú hables con ella y que tú le preguntes tan siquiera si algo está mal, si algo hice mal, en qué puedo ayudarte, para que así haya el orden que Dios quiere en la iglesia, en la familia, perdón. Y en la iglesia, cuando venimos acá, pues todo va a fluir. Porque imagínense que en su casa están peleados y llegan a la iglesia y cada quien por allá, tú volteas para allá y para acá y no te quiero ni ver, pues entonces, ¿cuál bendición? En cambio, todo tiene que ser gozo en la casa, orden en la casa y gozo en la iglesia, y todos felices, todos contentos. Ese es el orden que Dios quiere en la iglesia, en la familia y en la iglesia todo el tiempo. Y no decimos que no vamos a tener problemas. Yo sé que todos los matrimonios vamos a tener problemas, y todos los matrimonios tienen problemas porque tenemos un adversario, el diablo, que no para, que no duerme. Y a veces va a hacer cosas para que nosotros nos enojemos, para que nosotros nos peleemos, pero tenemos que ir delante de Dios y ponernos a cuentas con Dios y con nuestra esposa, para que así las oraciones no tengan estorbo. Todo tiene solución cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios como Dios es el juez y todo lo ponemos en la balanza, el que está mal y tiene que pedirle perdón a la otra persona porque en realidad estuvo mal lo que hizo. Cuando nos ponemos en el espejo que es la palabra de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta quién está mal. Y si usted está mal, reconozca que usted está mal. Dígale, te ofendí, perdóname, te grité, te ignoré y yo estuve mal, perdóname. Y así, perdónense, para que cuando vengamos a la iglesia, cada uno de nosotros fluyamos en la adoración, fluyamos en la alabanza, y entre todos nosotros como familia hay armonía. Porque aunque usted no lo crea, pero cuando hay problemas en los matrimonios, nos afecta a toda la iglesia, nos afecta a todo el ministerio, porque nadie quiere problemas en su hogar, y cuando alguien está pasando problemas, a todos nos va a afectar, especialmente a los pastores, porque uno se preocupa, porque uno no quiere que el diablo se aproveche de cualquier cosa, sino que todos vivan en armonía, tanto en el hogar como en la iglesia, donde quiera que vayan, que haya armonía en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, sin contaminación. No debemos contaminarnos, sino antes hay que limpiarnos cada día, y la palabra de Dios nos limpia con el Espíritu Santo que está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no ignoremos, pongámonos de pie, no ignoremos lo que esté pasando a nuestro alrededor. Si es con tu esposa, si es con tu esposo, hablen, pónganse a cuentas. Pónganse, ahora sí que el que esté mal, pues tiene que reconocerlo, pero no podemos dejar que pasen esas cosas que afectan tanto a nuestro matrimonio como a nuestros hijos y como a toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
porque a todos nos afectan esas cosas. Así es que sigamos el orden, amemos, sometámonos, y Dios estará de nuestro lado en las buenas y en las malas. Él nos ayudará a pasar todo obstáculo, todo problema, nos ayudará a vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro allí, dé gracias a Dios por su palabra, adoremos a Dios. Si hay alguien que necesita oración, que necesita fuerzas para seguir adelante, si hay alguien que quiere que oremos, puede pasar enfrente y oramos por usted si se siente que necesita la oración. Yo no sé lo que usted está pasando, pero usted sí lo sabe y Dios también. Y el altar está abierto para si alguien necesita que oremos por usted. Mientras tanto, adore a Dios con este canto. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nos has hablado. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Adoremos a Dios. Me rindo a Él. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Queremos serte fiel, Señor amado. Padre Santo, ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, a vencer, Señor, todo, Señor, lo que nos impida, Señor, agradarte, Señor. Te amamos, Señor amado, pero tú nos amas más, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Y nosotros solamente estamos aprendiendo a amarte, Señor. Que podamos, Señor, ser, Señor amado, fieles a ti, Señor. En las buenas y en las malas, Señor, que no claudiquemos, Señor. Que no te ofendamos, Señor amado, sino que podamos vencer con tu ayuda, Señor, todas las adversidades, Señor. Todo lo que sea contrario, Padre Celestial, que podamos vencerlo, Señor, con tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, cada día, Señor, a sobrellevarnos unos las cargas de los otros, Señor, como dice tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Sí, Señor, te presentamos, Señor, a Macedonia, Padre. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Siga adorando a Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Gracias te damos por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Te pedimos que tú vayas con nosotros. A donde quiera que vayamos saliendo de aquí, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Guarda nuestros vehículos, llena nuestros hogares, quita todo tropiezo, todo mal, todo lo que el enemigo haya planeado, lo cancelamos en el nombre de Jesús, y que lleguemos con bien cada uno a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Hacia adelante, iglesia, y Dios les bendiga.